Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar o el horario que nos estés viendo. Soy el pastor Paco Espinosa. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Puede un cristiano ser poseído por un demonio? Esa es la pregunta que vamos a dar respuesta con la ayuda del Espíritu Santo. Problemas con la plomería. Pregúntale al plomero. Problemas con tu auto. Pregúntale al mecánico. Problemas para entender la Biblia. Pregúntale al pastor. Y para dar respuesta a esta pregunta, me gustaría, antes que nada, leer en la Biblia según el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: regresaré a mi casa de donde salí. Y viéndolo, la halla barrida y arreglada. Entonces va y toma 7 espíritus peores con él, y entrados habitan ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. La pregunta es muy buena pregunta, y espero que sea de bendición a la persona que me preguntó la respuesta que vamos a dar a continuación. ¿Puede un cristiano ser poseído por un demonio? Antes que nada, entendamos que los demonios son reales. Lo leíamos ahora mismo, el Señor les llama espíritus inmundos. Pero es lo mismo que un demonio, lo que nosotros conocemos tradicionalmente en las iglesias evangélicas como demonios. Entonces el Señor dice que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo de una persona, anda por lugares secos buscando dónde morar. Al no hallar lugar donde morar, vuelve a su casa donde había habitado antes. Entonces esto nos da a entender que los espíritus inmundos o los demonios existen. Eso es lo primero con lo cual quiero partir. Los demonios son reales y existen. La pregunta es: ¿puede un cristiano ser poseído por un demonio? Lo segundo que quisiera que veamos es que hay dos influencia, y está lo que nosotros conocemos como posesión. Todo cristiano es influenciado. Viene la influencia del enemigo, pero la posesión es un grado mayor. Entonces, ¿puede un cristiano ser poseído por un demonio? Mi respuesta es sí y no. ¿Por qué sí y no? Sí, puede ser poseído un cristiano que no tiene relación con el Señor. Ahora, un cristiano que está en fuego, un cristiano que está atento a las acechanzas del enemigo, un cristiano que vive en comunión con el Espíritu Santo, no podría ser poseído. Ahora, un cristiano, con todo el respeto a aquellos que me están viendo, guachi, yo lo llamo así de esa manera, un cristiano guachi, pues claro que sí. Un cristiano guachi puede ser poseído no solamente por un demonio, sino por 7 peores. Dice que el demonio cuando sale, o el espíritu inmundo cuando sale, anda buscando dónde morar, lugares secos, ver dónde puede morar. Pero cuando no haya un lugar donde sea posible para él morar, regresa a la casa donde habitaba antes. Entonces, pero no viene solo, viene con 7 más. Entonces, pastor, usted me dice que sí, yo siendo cristiano puedo ser poseído. Escucha lo que estoy hablando. Estoy hablando que un cristiano en fuego, un cristiano lleno del Espíritu Santo, lleno de la unción de Dios, de la gloria de Dios, no hay lugar para enemigo, no hay lugar para ningún espíritu inmundo, porque es hábitat o es templo y morada del Espíritu Santo. Pero un cristiano al cual el enemigo lo encuentra, como en el texto que leímos, lo encuentra ordenado pero vacío, entonces sí puede hacer habitar en ese cristiano. O sea, ¿quiénes pueden ser poseídos? ¿Quiénes pueden ser poseídos? Voy a darte algunos datos que los cristianos que pueden ser poseídos. Voy a hablar de 3 cristianos que pueden ser poseídos.
El de doble ánimo, sí. El cristiano de doble ánimo puede ser poseído por espíritus inmundos o demonios. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, al no ser constante en la oración, al no ser constante en el ayuno, al no ser constante en congregarme, al no ser constante en la lectura del Espíritu Santo, al no ser constante en santificarme, puedo llegar a ser morada del espíritu, de espíritus inmundos. Porque cuando el Espíritu de Dios no está, otro espíritu puede ocupar ese lugar. ¿Quién más puede ser morada o puede ser poseído por un espíritu inmundo? Aún ya siendo, o aún ya habiendo reconocido a Cristo como su Salvador. Porque déjame decirte una cosa: el que usted y yo creamos en Cristo no nos hace cristianos. Porque los demonios creen y tiemblan. Lo que te hace es cuando le das el liderazgo de tu vida a Cristo Jesús y empiezas a hacer las obras que Él hizo y empiezas a santificarte y a apartarte de todo aquello que daña tu alma y tu espíritu. Entonces vienes a ser cristiano. Ahora, ¿qué cristiano, pastor, puede ser poseído entonces por espíritus inmundos o demonios? Número 1, te dije, aquel que es de doble ánimo. Porque el de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En Apocalipsis el Señor le llama la atención a esta iglesia en el capítulo 3 versículo 16 y los reprende porque eran de doble ánimo. O sea, eran tibios. Porque el de doble ánimo hoy lo siente, mañana no. El de doble ánimo hoy se santifica, mañana no. Entonces cuando el espíritu inmundo llega y te encuentra vacío, viene a ser habitar en tu vida. Segundo, ¿qué cristiano puede ser poseído por un demonio? El desobediente. Sí, aquel cristiano que vive en desobediencia a la palabra de Dios y a sus líderes espirituales. Mira lo que dice Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Siempre es causa de pecado. Y donde hay pecado, ahí habita el enemigo. Entonces, si yo soy un cristiano, entre comillas, desobediente, sí, los demonios pueden poseerme. Porque la desobediencia no viene de Dios, viene del diablo, y que el Señor Jesucristo lo reprenda. Sí, ¿qué cristiano puede ser poseído por un demonio? El de cristianos que viven en desobediencia. Desobedecen la palabra de Dios. Desobedecen al Espíritu Santo. Desobedecen todo. Porque hay algunos que no obedecen a nadie. Ese cristiano, sí, puede ser poseído por un demonio. El tercero, todo aquel cristiano que solo tiene nombre. Sí, aquel cristiano que solo tiene nombre, porque hay algunos que tienen nombre de que son, pero no son. Entonces este cristiano o esta persona que se hace llamar o se dice ser cristiano, pero solo tiene el nombre, pero no se congrega, no tiene intimidad, en la casa nunca ora, nunca ayuna, nunca lee la palabra. Este cristiano dice ser, pero en realidad solo tiene nombre. De todo aquel cristiano que solo es de nombre puede ser poseído por un demonio. Oye lo que dice la palabra en Mateo 23:27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Esto hablando el Señor Jesús. Hablando el Señor Jesús les dice: ay de vosotros, fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Todo cristiano que solo es de nombre, pero no de vivencia, porque hay algunos que nunca han conocido al Espíritu Santo
Y si no estás lleno del Espíritu, si no estás lleno del Espíritu Santo, serás lleno de otro espíritu. Por eso es que yo siempre recomiendo, como pastor recomiendo que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. El cristiano no puede prescindir de la presencia y de la llenura del Espíritu Santo, porque algo te va a llenar. Entonces todo cristiano que solo es de nombre, porque hay muchos que solo dicen ser, pero no son. Entonces dice el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcro, blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Todo cristiano que no se santifica, que no tiene una intimidad, una búsqueda, que no trata de vivir una vida en santidad delante del Señor, todo cristiano que nunca reconoce sus faltas, todo cristiano que siempre vive en desobediencia, o que se llama a ser cristiano y toda la vida es desobediente, sí puede ser poseído por demonios. Por eso al principio, al contestar esta pregunta, dije sí y no. Dije sí y no. ¿Por qué? Porque un cristiano lleno del Espíritu Santo no puede. No será lleno de otro espíritu que no sea el Espíritu Santo cuando está lleno. Por eso leí el texto también en Lucas, porque dice la palabra que cuando el Espíritu anda buscando dónde morar, regresa de donde fue echado fuera o donde fue sacado. Y al encontrar aquel lugar ordenado pero vacío, va y trae consigo 7 espíritus más. ¿Qué nos da a conocer? Que cuando nosotros somos libres, tenemos que mantenerlos en esa libertad en la cual Cristo nos ha hecho libres. Vuelvo y lo repito: un cristiano de doble ánimo, un cristiano que vive en desobediencia la Biblia y el Evangelio de Cristo Jesús, un cristiano que solo es de nombre, sí, puede ser poseído por demonios. Y no solamente por uno. La palabra dice que va y trae a 7 más con él. Tendrían que venir a ser 8. Entonces un cristiano no solamente por un demonio, por muchos demonios en este caso, por varios demonios. Ahora mi consejo pastoral: mantente en la palabra, sé obediente, mantente en la búsqueda, busca la santidad, trata de vivir una vida agradable delante del Señor, porque no fuiste creado para ser hábitat de demonios, fuiste creado para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, y a través de tu vida sé lleno del Espíritu Santo, sé lleno de la gracia de Dios. Pero si no estás lleno del Espíritu Santo de Dios, otro espíritu va a llenar tu vida. Soy el pastor Paco Espinosa y esto ha sido Pregúntale al Pastor. Recuerda, consejo pastoral: no tomes un texto fuera de todo su contexto bíblico para tomarlo como un pretexto para vivir el Evangelio de Cristo a tu manera. La vida en Cristo se vive de una sola manera, y es a la manera de Dios. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. La paz de Cristo sobre cada uno.